Muy buenas noches con cada uno de los presentes. Espero que se encuentren muy bien de salud junto a sus seres queridos. Vamos a iniciar el curso de lógica y funciones. En esta oportunidad que se me ha dado la oportunidad para poder trabajar con ustedes y espero pues que sea de mucho provecho para ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, háganla, no duden en preguntar. Y la intención es, bueno, hacer una introducción a la lógica y funciones, para lo cual ustedes deben de estar siempre presentes en las clases virtuales para poder avanzar. Quien les habla es el profesor William Durán Gallo, especialista en matemática, egresado de la Universidad Nacional de Piura, y bueno, con unos cuantos años de experiencia en el dictado del curso de matemática. La idea es que trabajemos en forma conjunta, todos de la mano, donde ustedes también participen activamente para poder ir desarrollando algunas capacidades para llegar y ser hábiles en las competencias matemáticas. Bien, entonces, como les decía, cualquier cosa que no entiendan, por favor, pregunten para poder aclararles si hay dudas. En este curso de matemática, bueno, es compartido porque ustedes tienen que participar también. Yo les voy a enviar siempre el material antes de la clase para que ustedes puedan revisarlo y tener ideas de lo que se está tratando en el curso y así participar activamente. Vamos a tener prácticas calificadas. También tenemos la participación en clase, que es la que más tomo en consideración, y examen parcial, examen final. Y algunos trabajos que se van a dejar. En los trabajos, si quiero que los hagan ustedes, va a ser de acuerdo a lo que se explica, para que todos puedan trabajar y desarrollarlo en el momento que tengan libre y presentarlo a tiempo. No se necesita enviarle a un profesor de matemática para que se los hagan, porque o sea, van a ser cosas de lo que estamos tratando en clase y yo sé que ustedes pueden hacerlo. Esa es la idea de los trabajos que se puedan dejar. Bien, voy a empezar. Voy a compartir para que puedan visualizar. Los audios, por favor, los ponen en silencio para que no interfiera en la explicación. Profesor, buenas tardes. Lady Vargas, disculpe la tardanza. Buenas tardes. Bien, vamos a empezar con la lógica proposicional. Aquí vamos primero a ir revisando algunos conceptos básicos de la lógica proposicional. Luego resolveremos juntos algunos ejercicios. Posteriormente trabajaremos con las tablas de verdad en la segunda sesión para poder nosotros hacer una evaluación de las fórmulas lógicas y poder determinar si es una tautología, si es una contradicción o si es una contingencia.
Bien, a ver, voy a compartir. Me confirman si se ve ahorita. A ver, me confirman. Si ya está, se está visualizando. Parece que Hola. está explicando, profesor. Ya. ¿Sí todos ven el título Lógica Proposicional? Sí, ahora sí ya se puede. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, de acuerdo. Entonces aquí en la lógica proposicional hay algunos conceptos básicos que los vamos a revisar. Cuando hablamos de lógica, para empezar, el objetivo principal de la lógica es validar el razonamiento. Y cuando hablamos de validar el razonamiento, tenemos que saber qué es razonamiento. Entonces, algunos pueden decir que el razonamiento es una actividad propia de los seres humanos. Algunos dicen que el razonamiento es una actividad propia del ser humano. Entonces, cuando nos dicen validar, por ejemplo, nosotros utilizamos en matemática, en física, en química, muchas fórmulas que las tomamos como tales, como una fórmula, como una tesis, como una teoría. Pero para haber llegado a tomarlas como una fórmula, como algo verdadero, como un enunciado cerrado, entonces se ha tenido que usar la lógica para validar. Es decir si es válido el razonamiento, si es inválido. Entonces aquí se ha utilizado las leyes de equivalencia, por ejemplo, la ley de diferencia. Entonces las leyes lógicas se utilizan para poder validar. Por ejemplo, cuando hablamos de la fórmula del espacio, ¿alguien se acuerda cuál es la fórmula del espacio? ¿A qué es igual el espacio? A ver, jóvenes, ¿alguien se acuerda a qué es igual el espacio? En física, cuando trabajaron en secundaria. Decimos, por ejemplo, si no se acuerdan, que decía Albert Einstein que el espacio es cuestión de tiempo. ¿Cómo así cuestión de tiempo? A ver. Decía Albert Einstein lo siguiente. El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Por eso él manifestaba que el espacio es cuestión de tiempo. Dependiendo de la velocidad que lleve un cuerpo multiplicado por el tiempo, eso va a resultar el espacio que va a recorrer. Y esto lo tomamos como una fórmula actualmente, como una fórmula. Entonces, para haber llegado a esta fórmula, a esta teoría, a esta tesis, a este enunciado cerrado, entonces, que ya es válido, se da como válido, pues, se ha tenido que evaluar, se ha tenido que usar la lógica para determinar si esto es válido o inválido. Nosotros lo tomamos como una fórmula, como una teoría, como una tesis. Por lo tanto, esto es válido. Pero antes de llegar a validar esto, este pensamiento, este razonamiento, entonces
se han planteado otras hipótesis. De repente a alguien se le ocurrió que el espacio era igual a la velocidad elevada al tiempo. Lo podía plantear como una hipótesis, pero se usa la lógica, sus leyes de equivalencia, leyes de diferencia, y se demuestra que esto no es válido, por lo tanto, no se ha tomado. Y bueno, y se pueden haber planteado muchas hipótesis, pero ¿cuál es la hipótesis verdadera? Que ya se convierte en una tesis, es esto, que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Por ejemplo, también hubo un señor llamado Pitágoras que nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y esto se dice que se da siempre en un triángulo rectángulo. Y esta es otra fórmula que utilizamos hasta ahora. También se ha tenido que validar esto para poder usarlo como un enunciado cerrado, como una verdad, como una proposición verdadera. Entonces se ha tenido que utilizar la lógica para determinar si esto era válido o inválido. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El razonamiento. La lógica es una ciencia formal, es una parte de la matemática, cuyo objeto de estudio, como les decía, es validar el razonamiento. Bien. Bien, ahora vamos viendo algunos conceptos. A ver, ¿qué pasó con la grabación? Ya. Vamos a ver algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por enunciado? Hace un momento hablé de enunciado cerrado. También hay enunciado abierto. Pero ¿qué viene a ser un enunciado? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. ¿Alguien? A ver, vamos viendo. No se preocupen, vamos a recordar lo que es, por ejemplo, lo que es un enunciado. Profesor, buenas noches. Disculpe, ¿es algo breve de un ejercicio o de un problema que nos dan como una exposición, algo que damos? Bueno, tiene que ver, claro que sí. Miren, vamos recordando, por ejemplo, en las funciones del lenguaje. El lenguaje tiene tres funciones específicas. La función informativa, la función expresiva y la función directiva. En la función informativa, ¿qué ocurre? Nos informan algo, nos informan alguna situación que puede ser verdadera o que puede ser falsa. En la función informativa tiene esa característica. A veces en los diarios lo que se informa puede ser verdadero como puede ser falso, y sabemos que ocurre eso en algunos casos, ¿cierto? Entonces, cada vez que se informa algo, hay dos cosas. Puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces decimos, la función del lenguaje que está relacionada con las proposiciones es la función informativa. ¿Por qué? Porque nos van a manifestar algo, nos van a informar algo, y eso que se informa puede ser verdadero o puede ser falso. Por eso es la que está relacionada con las proposiciones. La función expresiva nos van aquí hacen un manifiesto de, por ejemplo, de las emociones. De las emociones, aquí están, por ejemplo, las preguntas, las interjecciones, etcétera. Y la función directiva es cuando se da una orden, ¿no? Por ejemplo, aquí
tenemos que la función informativa cuando a través del lenguaje se comunica algo acerca de cosas o conocimientos de hechos, haciendo uso de oraciones aseverativas. Aquí tenemos un ejemplo. La lógica es una ciencia formal, nos están informando. Y esto es verdadero. También nos podría informar algo que sea falso, ¿cierto? La función expresiva cuando mediante el lenguaje se comunica sentimientos, emociones, deseos, actitudes y estados de ánimo. Bravo, Grau le ganó al Universitario, ¿no? Es está expresando un sentimiento, una emoción. En la función directiva, dice cuando el lenguaje se emplea para dar órdenes o hacer pedidos con el propósito de originar una acción manifiesta o impedirla. Originar una acción. ¿Quieres llegar a ser una persona exitosa? Por ejemplo, la pregunta. Aquí están las preguntas. Siéntate y atiende la clase. Aquí se está dando una orden. O sea, tratan de originar una acción. Muy bien, entonces estas son las tres funciones específicas del lenguaje, de las cuales la función informativa es la que tiene que ver con las proposiciones. Es la que tiene que ver con las proposiciones, la que se relaciona con las proposiciones. Es la única, acuérdense, función informativa, función expresiva y función directiva. Ahora viene ya lo que es, nos dio la de qué es un enunciado. A ver, como nos decía, vamos a escuchar a su compañera. Les dije que era como una exposición breve de un ejercicio o problema, ¿no? Es algo lingüístico de un determinado objetivo, comunidad, algo así que nos Cuando se comunicamos, pues, ¿no? expone, Ujú. cuando se expone, se expresan, hay una expresión matemática, una expresión lingüística, ¿cierto? Y dice, usualmente constituye una frase u oración. Uno cuando expone, se expresa verbalmente o puede expresar una fórmula matemática, ¿cierto? O una operación matemática o una expresión lingüística. Mejor dicho, cada vez que nosotros manifestamos algo oralmente, entonces decimos que es un enunciado, ¿cierto? Es cualquier frase u oración. Viva el Perú, por ejemplo, es un enunciado. Silencio, por favor, es un enunciado. El Perú es un, como dicen, el Perú es un mendigo sentado en una banca de oro. Es un enunciado. Las plantas son seres vivos. También es un enunciado. O sea, cualquier expresión que digamos nosotros, x más 2 es igual a 5, es un enunciado. Entonces, resumimos que un enunciado viene a ser cualquier frase u oración. Y lo que decía su compañera tiene relación por ahí, porque cuando exponemos, ahorita que estoy, por ejemplo, exponiendo, entonces estoy haciendo el uso del lenguaje verbal y estoy diciendo muchos enunciados. Desde que saludé, buenas noches, por ejemplo, es un enunciado y así sucesivamente. Entonces, un enunciado es cualquier frase u oración. Ahora, hay dos clases de enunciados. El enunciado abierto y el enunciado cerrado. Ya anteriormente estaba hablando de los enunciados cerrados que son proposiciones verdaderas. Ya, pero ¿qué es el enunciado abierto? El enunciado abierto es cuando aparece por lo menos una variable. Mínimo una variable, estoy hablando de enunciado abierto. Muy bien. Entonces,
Eh, ejemplos aquí, x más 2 igual 12. Ese es un enunciado abierto, porque aparece una variable que es x. Y cuando nosotros hablamos de variable, entonces estamos hablando de una incógnita, ¿cierto? De algo que puede tomar diferentes valores. Por eso dice variable, viene de variar. Yo pregunto aquí, ¿cuánto vale el x? ¿Cuánto vale x en esta expresión, en este enunciado abierto? Aquí, ¿cuánto vale x? X vale 10. 10, ¿Dónde profesor. dice? ¿Dónde dice? Mm, No dice, pero en lo que uno lo desarrolla, pues no, porque X ahí no se sabe el Si valor lo hasta que lo resuelves. claro, Claro. ahí no se ¿Cierto? sabe el valor, pues, pero hasta que lo Ah, resolvemos. Tú lo desarrollas, exactamente. 12 menos 2. Ya, muy bien. Si lo desarrollas, pero lo que vemos aquí, la expresión que vemos, ¿cuánto vale el x? Lo que vemos ahí, tal como está, Todavía no se sabe, profe. Ya no se sabe. no se sabe, ¿cierto? Alguien puede decir el x vale 1, y si el x Claro. vale 1, esa expresión sería una proposición falsa. Tienes que Porque, revisar, porque 1, analizarlo bien. 1 más 2, 1 más 2 es 3, no es 12. No. Sería una proposición falsa. Y si Exacto. x vale 10, 10 más 2 es igual a 12. Ahí sería una proposición verdadera. Miren cómo ya estoy hablando de Obvio. proposición. Ya estoy hablando de proposición, ¿cierto? Por eso también a los enunciados abiertos se les conoce con el nombre de función proposicional. ¿Por qué función proposicional? Porque un enunciado abierto, como el primer ejemplo, si yo le doy un valor al x, si yo le doy un valor al x, eso se convierte en una proposición. Cualquier valor que le des, si tú lo reemplazas, en algún caso va a ser verdadero y en otros va a ser falso. Pero nunca puede ser verdadero y falso. Entonces, por ese hecho de que el enunciado abierto, si se le reemplaza por un valor a la variable o a las variables, se convierte en una proposición. Por ese hecho se le conoce también con el nombre de función proposicional. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de enunciado abierto, yo estoy hablando también de una función proposicional. O sea, yo puedo decir enunciado abierto o función proposicional. Es lo mismo. Pero ya les estoy explicando por qué se le llama función proposicional, porque si le damos un valor a la variable, esto se convierte en una proposición. Muy bien. En el otro ejemplo, x es un número par. También es una función proposicional. ¿Por qué? Porque si el x yo le pongo 3 y digo 3 es un número par, ¿es verdadero? Falso, Falso. profesor. Es falso. Se convierte en una proposición falsa. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo 4, ahí es verdadero, ¿cierto? Entonces, por ese hecho nuevamente, que si yo le doy a la x, a la variable, un valor, esto se puede convertir en una proposición verdadera o una proposición falsa. Entonces, por eso también se le conoce como función proposicional. Luego tenemos otro ejemplo, x menos 10, perdón, x menos y igual 10. Igual, pregunto, ¿cuánto vale x? No sabemos. ¿Cuánto vale y? Tampoco sabemos. Pero si le damos un valor a x y a y, eso se va a convertir en una proposición, que puede ser verdadera o puede ser falsa. Muy bien. Entonces, cada vez que hay una variable, decimos es un enunciado abierto. Pero también se puede presentar, por ejemplo, como una inecuación. X más 3 es igual a 12. Vamos a cambiarle el número. Es igual a 9. O perdón, mayor no, igual no, sino vamos a poner una desigualdad. X más 3 menor que 9.
como hay una variable, este ejemplo es un enunciado abierto, porque hay una variable. Pueden haber mínimo una o pueden haber más. También, por ejemplo, con los pronombres él o ella. Yo puedo decir él es ingeniero, por ejemplo. Él es ingeniero. Pero ¿quién es él? ¿A quién me estoy refiriendo? A ver, ¿qué dicen ustedes? A una persona. Pero no sabemos quién. Puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Luis, puede ser Javier, Valentín, etcétera. O sea, puede tomar diferentes nombres él. Como puede tomar diferentes nombres, entonces este pronombre, él, viene a ser la variable. Similar a ella es doctora. Pero ¿quién es ella? Puede ser Nelly, puede ser Mari, puede ser Lady, puede ser María, etcétera. Entonces, este pronombre ella puede tomar diferentes nombres. Y por lo tanto varía. Y si varía, entonces esto se considera como una variable, los pronombres. Entonces se puede presentar de esa forma, ¿ya? O también puede ser en forma implícita. Puedo decir, por ejemplo, es un número impar. ¿Pero de quién estoy hablando? ¿Estoy hablando de alguien en especial? No. De un número, profesor. Claro, de un número que puede ser impar, que es impar, dice, puede ser el 1, puede ser el 3, puede ser el 5, etcétera. No sabemos, pero es un número impar. Como no se sabe, como puede tomar diferentes valores, entonces recibe el nombre de enunciado abierto. Enunciado abierto. Muy bien. Pues aquí tienen lo que es un enunciado abierto. Vamos a concluir. Cuando hay por lo menos una variable. Y también se le conoce con el nombre de función proposicional. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, preguntas. ¿No hay preguntas? Todo claro, profe. Está Todo claro, profe. Muy bien. Luego viene el concepto de lo que es un enunciado cerrado. Y aquí sí solamente van a estar las proposiciones verdaderas. Pero no cualquier proposición verdadera, sino aquellas, por ejemplo, aquí están incluidos los conceptos, las definiciones, las fórmulas, las identidades, y bueno, y son, como les decía, proposiciones verdaderas. Por ejemplo, a ver, vamos bien. Dice, es toda definición, proposición verdadera, concepto, fórmulas e identidades. Vamos a ver aquí. Fórmulas e identidades. Ejemplos. La lógica formal se define como la disciplina que estudia el razonamiento o deducción de un enunciado. Es la lógica formal. Aquí tenemos una fórmula. La velocidad es igual al espacio sobre tiempo. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Y este también es una proposición verdadera. Los planetas son, perdón, las plantas son seres vivos. Las plantas son seres vivos. También, entonces, esto es una proposición verdadera. Es un concepto. Entonces, todo lo que son fórmulas, conceptos, definiciones e identidades, como las identidades trigonométricas, por ejemplo, son
enunciado cerrado. Muy bien. Y las oraciones aseverativas, recordando, dice, afirma o niega algo del sujeto. Ejemplo, las computadoras modernas, a ver, las computadoras modernas no ocupan mucho espacio. Están afirmando algo, ¿ya? O negando también. Las computadoras modernas no ocupan mucho espacio. Las oraciones dubitativas que expresan dudas no es una proposición, ¿ya? Oraciones dubitativas no son proposiciones. Hay dudas. Cuando hay dudas, no, no es una proposición, porque yo no puedo decir que sea verdadero o que sea falso. Las desiderativas indican deseos. Deseo que todos mis estudiantes aprueben con 20. Es un deseo. ¿Es verdadero o falso? No se puede determinar. Es un deseo. Por lo tanto, tampoco es proposición. Oraciones imperativas o exhortativas expresan mandatos, consejos o ruego. No es una proposición. Entra y siéntate, ¿no? Es un mandato. Muy bien. Y bueno, también de aquí vamos a ver quiénes son proposiciones y cuándo no son proposiciones. Entonces ya hemos visto lo que es un enunciado abierto. Bueno, primero un enunciado abierto y un enunciado cerrado. Ahora vamos a ver lo que es una proposición. Y bien, proposición lógica, primero es un enunciado. Dice, es un enunciado. Y si es un enunciado, es una expresión matemática o lingüística, ¿cierto? Mejor dicho, es cualquier frase o oración que puede ser calificado como verdadero o falso, sin ambigüedades, pero nunca como verdadero y falso a la vez. Pero alguien pregunta, profesor, ¿pero cómo verdadero y falso a la vez? Una expresión que sea verdadero y falso a la vez. Por ejemplo, Jesús es el enviado de Dios. Siempre pongo como ejemplo esto. Jesús es el enviado de Dios. Para los cristianos es verdadero, para los que no son cristianos es falso. Perdón. Entonces, aquí hay dos valores. Para uno es verdadero y para otros es falso, ¿no? Por ejemplo, para algunos, unos pueden decir que el mejor equipo del Perú es el Cristal y para otros dicen que el mejor equipo del Perú es el Alianza, para otros la U y así sucesivamente. Entonces aquí para algunos verdaderos y para otros falsos. No puede ser así. Tiene que ser o verdadero o falso, pero no puede haber ambigüedades. ¿Ya? Entonces vamos viendo, una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero nunca va a ser los dos a la vez. Y también tiene un ingrediente muy importante que debe tener relación con la realidad. Debe ser algo real, no algo ficticio. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿no? Profesor, Romeo amó a Julieta. Es el verdadero en la obra, pero en la vida real no existe. Ah, entonces, ¿tiene relación con la realidad? No tiene relación con la realidad. Pero si yo digo, Romeo amó a Julieta en la obra de William Shakespeare, ahí estoy informando. Ya se convierte en una proposición. Pero si yo digo, Romeo amó a Julieta, eso no es una proposición porque no es real. Es algo ficticio. A ver, hasta ahí se entiende. Jóvenes, Sí, ¿me profesor. escuchan? Muy bien. Entonces aquí pues, y si yo les digo, por ejemplo, la pizarra habla inglés, ¿será una proposición?
No, profesor. ¿Por qué no es proposición? Sí, sí sería, pero falso. Sería falsa. A ver. En primer lugar, decimos, ¿la pizarra habla inglés? No, no habla inglés. La pizarra no habla. No, no, Falso. Ah, falso. Pero entonces, como estoy diciendo que la proposición puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez, hasta ahí cumple con una que es falsa, pero cumplirá con la otra que dice que debe tener relación con la realidad. En la vida real, ¿hay alguna pizarra que hable francés o que hable? No hay, No, profesor. no, profesor. ¿no? No es real. Entonces, no es una proposición. A pesar de que hemos dicho que es falso, pero no cumple el último requisito, que debe ser algo relacionado a la realidad. Muy bien. Y si yo digo, los chanchos vuelan, ¿será proposición? No, Chancho profesor. vuela. No es proposición. ¿Por qué? No vuela, pichancho, profesor. Una realidad. No hay chanchos que vuelen, solamente en los dibujos animados. Claro, o sea, yo digo falso, ya, falso, ¿no? Y digo, profe, pero es falso. Y usted dice que puede ser verdadero o falso. Sí, pero no cumple el último requisito, que debe ser algo real. Claro, entonces, y los chanchos no vuelan, ¿no? Solamente en los dibujos animados. Y así puedo decir, ¿no? Dar varios ejemplos. A esos ejemplos se le llaman pseudo proposiciones, o sea, falsas proposiciones. Profesor, disculpe, pero si decimos en el dibujo los chanchos vuelan, ahí sí sería una proposición, ¿verdad? Ahí sí, porque se está informando algo y usted ve en el dibujo, puede ver que es verdadero o es falso, ¿no? Pero en el dibujo, o sea, se está informando. En el dibujo los chanchos vuelan. Se está informando. Otra cosa es decir, los chanchos vuelan. Y sabemos que en la vida real no vuelan. Pero si me están informando algo acerca de que los chanchos vuelan, entonces me dice, en el dibujo animado, o en la historieta, o como quieran llamarlo. Muy bien. Y podemos sacar varios ejemplos de pseudo proposiciones. Por ejemplo, la escoba baila. La escoba no baila, ¿cierto? La escoba no baila, por lo tanto, digo falso, pero en realidad, ¿qué escoba baila? No hay. Entonces, es una pseudo proposición, mejor dicho, no es una proposición. Muy bien. Dice que es una proposición lógica, es el significado de toda oración aseverativa, con sentido y que pone de manifiesto la función informativa del lenguaje. Aquí está, ¿ve? De la cual se puede predicar su verdad o falsedad. Muy bien. Ahí es proposición, función, está presente la función informativa. Entonces, esta definición de proposición lógica hay que aprenderla y tenerla en claro sobre todo. A ver, denle una leída. Denle una leída, por favor. Muy bien, continuamos. Ejemplo de proposición. Las matemáticas enseñan los diferentes niveles de educación porque su objetivo es crear un pensamiento crítico, reflexivo y lógico. Porque su objetivo es crear un pensamiento crítico, reflexivo y lógico. Ahí tenemos, esto es una proposición. Ahora, la estructura de la proposición lógica, siempre en la proposición vamos a tener sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Siempre va a haber en la estructura de una proposición lógica. Viendo por aquí,
Las plantas son seres vivos, las plantas, el sujeto, las plantas, el sujeto, son el verbo, perdón, el verbo y seres vivos. Entonces, el predicado. ¿Qué se está predicando de las plantas? Que son seres vivos. Aquí lo cambiamos. Vamos a poner otro color. Ahí está. Sujeto, verbo y predicado. Siempre va a estar presente en una proposición. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Hola, ¿preguntas? Ninguna, profesor. Ninguna. Muy bien. Y bueno, y aquí tenemos proposiciones lógicas. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los enunciados aseverativos con estructura proposicional implícita. Ejemplo, Chris estudia arduamente, que significa, ¿no?, que se debe traducir como Chris está estudiando arduamente. Otro ejemplo, los epístemes o enunciados con información objetiva de objetos del mundo real. Por ejemplo, Piura es una ciudad que se encuentra en el norte del Perú. También esto es una los enunciados que se refieren a personajes ficticios desde el punto de vista de la realidad también son proposiciones. Por ejemplo, cuando digo Romeo amó a Julieta, no es proposición, es un enunciado. Pero cuando yo digo Romeo amó a Julieta según la obra de William Shakespeare, ahí me están informando. Por lo tanto, ya se convierte en una proposición. Aquí está. Ejemplo, Romeo amó a Julieta en la obra de William Shakespeare. Las fórmulas lógicas consideradas leyes o principios. Este es un binomio al cuadrado, producto notable, y se acuerdan que esa fórmula es verdadera. Entonces, es una proposición. Los enunciados cerrados o definidos. Aquí, por ejemplo, dice x más 5 es igual a 9 si x es igual a 4. Entonces, si reemplazamos 4 más 5, 9. ¿Ya? Esa es también una proposición. Pero alguien me puede decir, profe, pero ahí está el x. Sí, pero ya me están diciendo cuánto es el valor de x. Si no me dieran cuánto es el valor de x, ahí sí, podríamos decir que es un enunciado abierto. Los enunciados declarativos, informativos, descriptivos, explicativos. Aquí hay ejemplo. Mañana es viernes, un enunciado informativo. La pizarra es blanca y acrílica. Aquí nos están describiendo, es un enunciado descriptivo. Si estudias, entonces aprobarás el examen. Es un enunciado explicativo. Está explicando por qué va a aprobar, porque estudia. Y si estudia, va a aprobar. Las proposiciones elípticas o enunciados hablados. Por ejemplo, duele la espalda, se traduce como me duele la espalda. Llueve se traduce como cae la lluvia. Entonces son tipos de proposiciones, cómo se presentan algunas proposiciones. En el otro. Muy bien. No son proposiciones, por ejemplo, los enunciados en los cuales se utiliza o predomina la función expresiva y o directiva. Deseo ingresar a la universidad. ¿Cierto? Por ejemplo, deseo estudiar en Raxo, ¿no? Entonces, es un deseo. ¿Verdadero o falso? ¿No? Es un deseo, puede determinar si es verdadero o falso. Entonces, ahí está la función directiva o expresiva. Eso no son proposiciones. Los deseos, las dudas. Creo que Perú irá al Mundial 2026, por ejemplo.
Caramba, uff, es una función expresiva. Las exclamaciones, Dios mío, qué terrible accidente, función expresiva. Las preguntas, ¿cuál es tu nombre? Los pedidos, auxilio. Las súplicas, apiádate de nosotros, por favor. Las órdenes, soldado, acérquese rápido. ¿Ya? Estos no son proposiciones. Las doxas o enunciados de opinión o valoración tampoco son proposiciones. Dice, el Alianza Lima es el mejor equipo del Perú. Entonces, ¿aquí qué se está haciendo? Se está dando una opinión o valoración para algunas personas. Para otros será la U, para otros el Cristal. Los enunciados que usan personajes ficticios. Por ejemplo, Romeo amó Julieta de la literatura. Este es un enunciado, solamente se queda como enunciado porque no es real. De las historietas, Tarzán es el rey de la selva. Igual bien, simplemente se queda como enunciado. Y así sucesivamente podemos ver que aquí hay más ejemplos de expresiones que no representan proposiciones. Por ejemplo, de la religión, el señor cautivo de Ayabaca es muy milagroso. Para algunos cristianos, para otros no. ¿Ya? Los refranes, proverbios, los cuentos o fábulas, los nombres de obras literarias, las normas morales. No desearás a la mujer de tu prójimo, por ejemplo, eso no es una proposición. Los enunciados abiertos o indefinidos. X es hermano de Y. Tampoco es una proposición. Los enunciados aseverativos sin sentido. Las pizarras hablan inglés. Tampoco son proposiciones. Y viene la pseudo proposición, que ya lo hemos conversado. Pseudo es falsa, falsa proposición. O sea, que parece que fuera proposición, pero con una situación que no es real. Los chanchos vuelan, la escoba baila, Juan viaja a la luna en caballo, la pizarra habla inglés, Romeo se casó en España con Julieta, etc. Podemos poner diferentes ejemplos. Y las propiedades, por ejemplo, aquí las propiedades, son 3 propiedades que tiene. De cantidad, de cualidad o cualidad mismo. De cantidad, de cualidad o calidad y de modalidad. Aquí es calidad y modalidad. Son 3 las propiedades. De cantidad, por ejemplo, puede ser universal cuando se usa el operador todos. Todos los limeños son peruanos, por ejemplo. Otro ejemplo, dice particular cuando se usa el operador algunos. Algunos peruanos son piuranos. Y singular cuando se usa el nombre propio. Por ejemplo, Miguel Grau es llamado el caballero de los mares. Ahí tenemos ejemplos donde están, donde se puede notar las propiedades de las proposiciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profesor, todo. Claro. Ya. Entonces, la propiedad de cantidad, que puede ser universal, todos, particular, algunos, y singular, un nombre propio. De calidad o de cualidad pueden ser 2, afirmativa o negativa.
La afirmativa cuando se niega el verbo. La afirmativa, perdón, cuando se afirma el verbo. William Jr. es futbolista profesional. Negativa cuando el verbo se niega. Y aquí tenemos, Pedro no es abogado. No es, estoy negando. Y de modalidad, que son 3 también, la asertórica, dice cuando su valor de verdad se defina comparando con la realidad inmediata y son hechos realizados. Por ejemplo, una proposición asertórica, cuando dice, cuando decimos, el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. Entonces yo, para decir que es verdadero o falso, recurro a la realidad, ¿cierto? A los hechos. A ver, 1 de mayo, Día del Trabajador, sí, verdadero, ¿no? Siempre se celebra el 1 de mayo, el día de, del trabajo. Miguel Grau nació en Piura. ¿Nació en Piura? Sí, también. Pues eso es asertórica. Cuando para decir que es verdadero o falso, tengo que recurrir a la realidad inmediata. Apodíctica, aquí cuando usamos la lógica. Todo piurano es peruano. Verdadero. Estamos usando la lógica. 1 más 1 es 2. A ver, 1 más 1, cuento 1, 2. Verdadero. ¿Cierto? Entonces es la apodíctica. Y la problemática, cuando tengo que esperar un tiempo que pase para determinar si es verdadero o falso. Por ejemplo, Perú irá al Mundial 2026. ¿Puedo decir verdadero o falso? No. Tendría que esperar que pasen las eliminatorias y ver si va o no va. Y ahí puedo decir verdadero o falso. O sea, tengo que esperar un tiempo, mejor dicho. Ahí sería problemática. Muy bien. Entonces, tenemos de calidad, de cantidad y de modalidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No hay. Bueno, vamos por acá. Vamos viendo. Clases de proposiciones. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuántas clases de proposiciones conocen? Vamos viendo por acá. Explicativo, informativo. A ver, clases de proposiciones. Por ejemplo, hay proposiciones que Función informativo, eso. ¿cómo? Función informativo, ¿eso, profesor? Hay proposiciones elípticas o enunciados, proposiciones lógicas, pseudoproposición. A ver, Proposición, vamos cantidad. ordenándonos. Hay proposiciones que tienen conectores lógicos y hay proposiciones, perdón, claro, hay algunas tienen, hay otras que no tienen conectores lógicos. Las que no tienen conectores lógicos se llaman proposiciones simples. ¿Ya? Entonces conocemos a la proposición simple cuando no tiene conectores lógicos. Y la proposición compuesta cuando tiene mínimo un conector lógico, mínimo 1. ¿Cómo así? Vamos viendo por acá. A ver, por acá hay preguntas. Ya bueno, no entiendo por acá. Clases de proposiciones.
simple, atómica o elemental. Simple, atómica o elemental. No tiene conectores lógicos. Aquí dice, no tiene operadores lógicos. Operadores o conectores es lo mismo. ¿Ya? Entonces, prácticamente es una proposición simple, o sea, no hay otras proposiciones, es única. En cambio, en la proposición compuesta, sí van a haber proposiciones que tienen por lo menos un conector. Mínimo un conector. Bien. Y dentro de estas proposiciones simples también se subdivide en dos clases. La simple se clasifica como proposición simple predicativa y también la proposición simple relacional. Ahí está. La simple, hay dos. Simple predicativa y simple relacional. En la predicativa, su mismo nombre lo indica, cuando se predica algo del sujeto. Se predica algo del sujeto. Y en la relacional, cuando se relacionan dos o más sujetos. Esas son las proposiciones simples, que se subdivide en dos partes. Simple predicativa, simple relacional. Muy bien, ahí tenemos entonces la predicativa cuando se manifiesta algo del sujeto. Algo del sujeto. Por ejemplo, Piura es una ciudad calurosa. ¿Cuál es cómo se llama el predicado? O sea, ¿qué se está predicando, mejor dicho? Se está predicando que Piura es una ciudad calurosa. Por lo tanto, es simple, una proposición simple predicativa. Se está predicando algo. ¿Qué más podemos? María es una estudiante muy respetuosa. Aquí también es una proposición simple predicativa. ¿Qué se está predicando de María? Que es una estudiante muy respetuosa. Entonces, simple predicativa cuando se predica algo del sujeto. También se puede decir, dice que es aquella que tiene sujeto, verbo y predicado o aquella que predica algo del sujeto. Ejemplo, la pizarra acrílica, una descripción. María Fernández, perseverante, una cualidad. Alan García gobernó el Perú, también es una proposición simple, circunstancial. El agua llega a grados centígrados, también es una propiedad de las proposiciones simples predicativas. Muy bien. Y la relacional cuando relaciona a dos o más sujetos. Por ejemplo, Juan es hermano de Pedro. Juan es hermano de Pedro. Yo no puedo decir Juan es hermano y Pedro es hermano. No. Entonces, ese I forma una proposición simple relacional. Aquí tenemos algunos ejemplos. El Perú es más extenso que Ecuador. Está comparando terrenos. Amir, Junior y Christian son hermanos. Muy bien, yo no puedo separar aquí que Amir es hermano y Junior es hermano y Christian es hermano. No se puede separar. Por lo tanto, es una proposición simple relacional. María y Anaís estudian juntas. Si lo quiero aceptar, o no se podría. María estudia junta y Anaís estudia junta. ¿Junta a quién? Por lo tanto, hay que tener cuidado. Piura y Tumbes son ciudades vecinas. ¿Se podrá decir Piura es ciudad vecina y Tumbes es ciudad vecina? Según la Real Academia,
no es correcto expresar así. Piura y Tumbes son ciudades vecinas. Si lo separo, porque hay un I, yo podría decir que es conjuntiva, pero no es conjuntiva, porque no tiene sentido si se separa. Piura es una ciudad vecina y Tumbes es una ciudad vecina. ¿Vecina de quién? Piura es una ciudad vecina de Tumbes, o viceversa. Ahí sería relacional. Muy bien. En base a esto, ahora quedan unos minutos y ustedes van a resolver aquí unos ejercicios. Si hubiera alguna pregunta antes, la pueden hacer. A ver, si hubieran preguntas, la pueden hacer. Ya, estoy ocupado ahorita. A ver, aquí tenemos. Son proposiciones particulares. Ya hemos visto las particulares hace un momento. Algunos musulmanes son talibanes. Todos los pediatras son médicos. Manuel Kant es filósofo. Todos los peruanos son sudamericanos. Cualquier ayacuchano es peruano y son ciertas 1,2, 1,4,5, 1 y 5, 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 1. ¿Cuáles son proposiciones particulares? A ver, no sé si estoy compartiendo por acá. Todavía creo. A ver, no estoy compartiendo. A ver, aquí está. Ahí está. A ver. ¿Cuál sería particulares? Vamos a regresar donde están las particulares y nos vamos por acá. Las particulares, por aquí está. Una de las propiedades. Aquí está, particular. ¿Cuándo es particular? Cuando se usa el operador algunos. Algunos. Algunos peruanos son piuranos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Particular. Entonces nos vamos por acá. Ya, aquí está el ejemplo. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Cuál sería? Dice, son proposiciones particulares. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 1? A ver, El 1, profesor. Sí, el 1, profesora. También por El el 1. El 1, profesor. Creo que le salió. La 1 y la 5.
La C, profesor. Sí, la C, 1 y 5. ¿Cuál fue la respuesta, jóvenes? La C, profesor, 1 y 5. 1 y 5, la C. A ver, vamos bien. La C, La profesor. C, la C. La C, la 1 y la 5. Dice, son proposiciones particulares y acá dice, son ciertas. Algunos musulmanes son talibanes, algunos. Todos los pediatras son médicos, aquí son, este no es, todos es universal. Manuel Kant es filósofo, está un nombre, es singular. Todos los peruanos, todos, ahí está, es universal. Cualquier ayacuchano es peruano. A ver, cualquier ayacuchano es peruano. Solamente la E. Me ha salido. Es Debe ser su internet. Disculpen que hubo un problema con internet. Me botó de la clase. Entonces estábamos viendo el ejemplo y ustedes me decían que era la alternativa C. La E, profe. Claro. Es la E. Cualquier ayacuchano es como decir los ayacuchanos o todos los ayacuchanos. Por lo tanto, la correcta es la E, la alternativa E. Ya, la correcta, vamos a... Ahí está. Bien, la correcta es la alternativa E. Muy bien. Ahora la siguiente. La número 2. No son proposiciones. No son proposiciones. ¿Cuál sería? Dice, el cuadrilátero es un polígono de 4 lados, la número 1. La número 2, ¿qué es la lógica? Es una pregunta. La número 3, otra pregunta. Quizá llueva mañana. La número 4, el triángulo es inteligente. El número 5, Eduardo es un número racional. Son ciertas. ¿Cuáles no son proposiciones?
La D, profesor, la D. La A D. ver, vamos viendo. Por ejemplo. Uy, ¿qué pasó? Ya. Aquí, por ejemplo. A ver, el cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Esto es una proposición. ¿Qué es la lógica? No es proposición porque es una pregunta. Las preguntas no son proposiciones. El triángulo es inteligente. El triángulo es inteligente. No hay ningún triángulo inteligente. No es una proposición. Eduardo es un número racional. No es ningún número. Es una persona. Entonces, estas no son proposiciones. Entonces La D. dice, son ciertas 2, 3, 4 y 5. Correcto, por ahí bien dicho, la D. De esa manera, entonces, en base a la teoría, podemos resolver ya algunos ejercicios. Algunos ejercicios. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Ya continuamos. La número 3. Son proposiciones moleculares. En las proposiciones hemos visto que hay dos tipos. La proposición simple o la proposición molecular o compuesta. ¿Ya? Entonces aquí, ya mejor esto como no lo hemos revisado todavía, lo vamos a pasar esto. Acá, la número 6. Son proposiciones ciertas, dice, son ciertas. ¿Cuáles son proposiciones? La 1, sea enhorabuena es proposición. Sea enhorabuena es proposición. ¿Es o Profesor, no es? no es profesor. No es. No es, lo tachamos. Por fin llegó la primavera. Sí. Sí es. Poco es proposición. ¿Ya? ¿Qué? No es proposición. La 2 tampoco es proposición. Cuando hay preguntas, signos de admiración, de interrogación, no son proposiciones. Solo la S. Los números racionales son inteligentes. ¿Es una proposición? No es. No es No, no, profesor. No, tampoco. ¿Ya? Solo sé que nada sé. Sí. No. Los organismos superiores tienen pulmones porque necesitan respirar. Sí, profesor. Este Sí. sí es una proposición. La E. La respuesta es la E. Ha coincidido que es la E. No siempre va a ser la E, ¿cierto? Ahí está. De esa manera se resuelve este tipo de ejercicios. Muy bien. Ahora continuamos. Ahora, dice enunciados son enunciados abiertos. ¿Cuáles son ciertos? El primero es enunciado abierto. No, profesor. Enunciado abierto. Así es, profesor. Sí es, porque hay una variable. Acuérdense, cuando hay variables son enunciados abiertos. Los electrones son partículas que se encuentran alrededor del núcleo del átomo. Pero enunciado abierto, no, eso no es un No enunciado es. abierto. A es la capital del Perú. Sí es, hay una variable que es A. X más Y es igual a Y más X. ¿Qué dirían ustedes? No. Vamos viendo, ya Sí, lo vamos a dejar. sí es Sí, porque no profesor. tenemos el valor, pues, Sí, de es un X ni enunciado. de Y. Ya, Sí, es pero un vamos a ver. enunciado. Dice, el número 5 sonrió.
El número 5 sonrió. No es. No es No es enunciado. enunciado. Muy bien. Nos están diciendo quién, el número 5. A ver, dice, son enunciados abiertos, la 1, la 3 y 3, ¿no? 4. O sea, acá no La D. hay, puedo descartar, no hay 1, y acá sí hay unos. Hay 1, 1, 3, y podría ser con la 4. Vamos a ver. Acá hay 1 y 3. La 1, la 2 no es, por lo tanto voy descartando, ¿ya? Otra manera de ir resolviendo. La 1, la 3 y la 4. La 1, la 3 y la 4. Podría ser 1, 2, 3, 4. Esta no es. ¿Ya? Ahora nos quedan dos. ¿Cuáles creen ustedes? La D. X más Y es igual a Y más X. La D, profe. La D, profesor. ¿La 4 también es? Está diciendo algo cierto. La D, profesor. La 4 ¿La D de dedo o B de bueno? No, la D. Ah, de dedo. ¿La 4 qué pasa con La la D, 4? profesor. También la 4. También la 4 porque nos da X, Y, pero no nos da el valor de cuánto vale X o cuánto vale Y. Ya. A ver. Ustedes han visto, por ejemplo, han visto esto que 1 más 2 es igual a 2 más 1, por ejemplo. Ah, ok. Sí, claro, Claro, porque tiene el aquí, mismo bueno, valor. aquí es un poco ambiguo, ¿no? Porque Son si variables. aquí me dijeran, por ejemplo, para todo Solo es un X, cambio. coma Y que pertenece a los reales, ahí cambiaría, ¿cierto? Ahí no sería, Solamente ¿cierto? la B, profesor. Sería la B. A ver, escúchenme. Estoy estudiando, pero te escucho. A ver, el Está callado. audio. Te voy a pagar. Mariluz, tu audio, por favor. ¿Ya? Miren, si estuviera esto que agregué de rojo, sería una propiedad de los números reales. Sería una propiedad conmutativa. Sería una fórmula, una propiedad. Entonces, esto sería un enunciado cerrado. Si estuviera esto, pero no está. O sea, esto no está, no me lo dan. Entonces lo tomo como, ¿quién es X, quién es Y? No sé quién es X, quién es Y. ¿Ya? Por lo tanto, esto también sería un enunciado abierto. Sería 1, 3 y 4. Esto sería la respuesta. La Pero D. si estuviera para todo X, Y que pertenece a los reales, ahí ya no sería un enunciado abierto, sería una proposición. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Ya voy a coordinar para poder subir su material, para que lean, para que complementen y puedan hacer la tarea. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego, profesor.